Bueno, y viene el aniversario de la guerra de Ucrania en los próximos días y vamos a analizar el tema con mi querido Mauricio Meshulam. Mauricio, ¿cómo estás? Querido Mario, muchas gracias como siempre por estar aquí. Qué gusto. Como cada domingo. Efectivamente, mira, lo que pasa es que vamos a estar viendo una semana muy intensa de notas, reportajes, comentarios varios acerca de esta guerra y bueno, pues creo que es importante aprovechar este espacio y hacer algunas síntesis y reflexiones. Es un tema muy relevante. Te decía yo fuera del aire, ahora mismo este fin de semana fue la Conferencia Internacional de Seguridad de Múnich, que es un foro semioficial. Estuvo ahí la vicepresidenta Kamala Harris, estuvo Wang Yi, uno de los jefes más importantes de la diplomacia china, que era ministro exterior, ya no. Estuvo Antony Blinken, secretario de Estado, obviamente Jens Stoltenberg, secretario general de Naciones Unidas, Ursula von der Leyen de la Unión Europea, en fin, estuvo todo mundo y obviamente el tema pues es Ucrania. Claro. Es Ucrania porque estamos a un año de la intervención rusa en ese país. ¿Qué es lo que se pone en la mesa? Me decías que estamos reaprendiendo sobre el tema de la guerra, cómo se encuentra hoy a un año. Yo me acuerdo sobre todo las expectativas que había al principio. Rusia había colocado, y la propia Ucrania había colocado un relato de su capacidad de defensa era mucho menor de la que después en los hechos resultó. No sé si fue una estrategia de generar bajas expectativas para sorprender. Rusia había generado una expectativa muy alta, o había en torno a Rusia una expectativa muy alta de su capacidad militar, al tú por tú de Estados Unidos, que de pronto pues, se encuentra con un país que le resiste mucho más de lo que se esperaba. ¿Cuál es el balance a este año? Mira, creo que vale la pena en estas reflexiones de empezar un poco antes del principio. A ver. Aquí mismo estuvimos discutiendo muchas semanas y en otros espacios, yo te diría de hecho desde el 2021, estoy haciendo un recuento de mis análisis periodísticos que vienen del 2021, de hecho vienen del 2014 en adelante, pero estamos haciendo el corte del 2021 y se analizaba cuáles eran las alternativas de Rusia. Si bien en ningún momento descartamos la posibilidad de que Rusia llevara a cabo esta intervención frontal, observábamos un abanico de opciones que Rusia tenía, que habían sido utilizados en otros momentos de los años previos. Para evitar esto. Para evitar justamente lo que a Rusia le acabó pasando. Hay que partir de esto. El objetivo central de Rusia tiene que ver con Ucrania, pero tiene que ver más allá de Ucrania. Sí. En esencia, Rusia busca hacer de Ucrania un espacio de amortización, un espacio colchón para mandar un mensaje a la OTAN, asegurarse que Ucrania no forme parte de esta alianza militar rival, y no solamente eso, sino mandar el mensaje para que la OTAN se hiciera para atrás. En esencia, respetar un espacio de seguridad, una zona de seguridad rusa que para Putin era muy importante conservar. Para poderlo hacer, habían muchas otras alternativas. Rusia finalmente elige esta intervención masiva, pero esto nos va a dar una guerra en 4 fases diferentes. La primera era la que Rusia quería que triunfara. Sí. Esta ofensiva relámpago, en unos pocos días, hacerse de la infraestructura militar de Ucrania, de la infraestructura civil y política de Ucrania, como ellos lo dijeron, lo dijo Putin en su discurso de hace un año, desnazificar a Ucrania y desmilitarizar quitar al gobierno a Ucrania. Y quedarse ellos. Y quitar cualquier posibilidad de aparato militar en Ucrania que le pudiera representar una amenaza a Rusia. Y eso era la idea de una cosa rápida. Un blitzkrieg, una ofensiva relámpago que en unos pocos días consiguiera tomar la capital, y esto no le sale. Ahora, la guerra ha evolucionado. Esto no se está peleando de la misma forma como se peleó aquellos días. En primer lugar, porque en ese momento Ucrania tenía un armamento limitado, y con ese armamento limitado lanzó una estrategia de combate asimétrica. Asimétrica porque el ejército ruso era mucho más capaz, más poderoso, pero como tipo guerrilla, por ejemplo, ataque y repliegue. Es decir, estrategias distintas con el armamento con el que contaba. Ahora, en el momento, la segunda fase de la guerra consiste en el momento en que Rusia dice, esto no nos salió. Entonces nos tenemos que replegar de la zona de Kiev y se concentran en la zona este y sur de Ucrania. Y es cuando corren las fronteras y reivindican la autonomía de estos territorios. Todavía no, o sea, empiezan a avanzar
paulatinamente en estos territorios, logran algunas victorias, conquistan, pues de hecho, más de la quinta parte de territorio ucraniano, pero la guerra evoluciona, Ucrania adquiere armamento más sofisticado y de mayor precisión por parte de Occidente y muestra una enorme disciplina, en contraste con Rusia, sobre todo una altísima moral, Mario. Ucrania está defendiendo su país. Hay dos guerras ocurriendo. Rusia está atacando un país que no es y los Rusia. Ucranianos están defendiendo su país. Es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, efectivamente, Ucrania tiene éxito en detener esta ofensiva rusa, no del todo, pero sí la detiene, y luego lanza unas contraofensivas hacia el otoño. Y en estas contraofensivas captura una parte importante del territorio que Rusia había logrado. Y entonces Rusia decide escalar. Ahí en ese punto, cuando Rusia decide escalar, decide hacer tres cosas. Primero, anexar territorio ucraniano, 4 regiones de Ucrania, como si fuera parte de Rusia. Segundo factor, una movilización masiva, más de 300,000 tropas. Y tercero, la amenaza nuclear. Y esto lleva a una fase de congelamiento posterior a la situación actual, y la fase que sigue, Mario, la fase que sigue, pues es una fase en donde lamentablemente se esperan mayores ofensivas, más combates sangrientos, una fase muy complicada porque los objetivos rusos siguen ahí. De parte de Putin, su intención es mostrar que a pesar de sus derrotas y a pesar de los reveses que ha sufrido, no se va a detener. En ese punto estamos. Vaya. Oye, pues si no pasa nada que nos obligue a cambiar la agenda. Lo seguimos comentando el domingo que entra, porque tenemos pues el 24 de febrero, justo que se cumple en esta semana. El domingo que entra sigamos hablando del tema. Repercusiones globales, Mario. ¿Por qué este tema le importa al mundo? ¿De qué forma esto ha tenido repercusiones en toda clase de sistemas y subsistemas en el planeta? Gran síntesis que nos has dado el día de hoy, querido Mauricio. Gracias a ti, querido Mario. Mario. Y mira, yo hace rato decíamos... Estoy viendo que nos están trayendo un pastel, no sé a qué se deba. Un pastel de foro porque cumplimos 13 años, ¿verdad? 13 años esta semana. 13 años también de la agenda pública. Yo quiero agradecer a todas las personas como tú, Mauricio, a los que han sido colaboradores. Gracias por la oportunidad. No, al contrario, Mauricio. Siempre. A todas las personas que durante estos 13 años han tenido la confianza de sentarse en esta mesa, a los que arrancamos el proyecto, a José Carreño, a Gaby Vázquez y a todos los que hemos formado esta comunidad, a Marta, a Mauricio, a tu tocayo, a Claudio, a Javier, por supuesto. Y bueno, pues ahí está. Vamos a partirlo, si te parece. Por favor, querido Mario, y pues les guardamos un cachito a todas las maravillosas personas que señalas. Y por supuesto al auditorio, que si no, no tendría ningún sentido estar acá, los que semana a semana han estado con nosotros. Y a todo este gran equipo, de verdad, que domingo a domingo están con nosotros. Eso, gracias.